Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos, pues en un nuevo capítulo del podcast, en donde, bueno, pues vamos a dar muestra un poco de lo que es una interpretación, aunque lo vamos a hacer según criterios, pues, livianos. ¿M? Vamos a intentar que resulte, por lo tanto, pues fácil de seguir. Aquí estamos con Nazaret. ¿Qué tal, Nazaret? Hola, ¿qué tal, Albert? Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos una carta, la carta del Brian, ¿de acuerdo? Sí, Que es un personaje que a todos los efectos es anónimo para nosotros. sí. Se trata Ujú. básicamente de hacer un análisis de la carta, una aproximación. Es una carta de una persona nacida 14 del 5 de año 14 del El 4 de 5 mayo. Sí. de El 4 de 1900 mayo. de Mm, 1989. sí. 4 de mayo. Ujú. Bueno, vamos a hacer una cosa. Lo primero es de disculpar porque yo ya soy viejo y corto de vista. Voy a ponerlo en la pantalla grande. Ujú. Empieza a decir lo que tengas que decir. Sí, vamos a ver. Bueno, empezaríamos analizando sobre todo primero lo que tiene relación, como muchas veces ha comentado Albert en otros vídeos y hemos comentado en este podcast también, el Señor de la Hora, para analizar el marco de transformaciones, digamos, más importante y el contexto bajo el cual se determina la pregunta al universo, o lo que es la persona en sí, la manifestación de la persona. Y en este caso vemos que hay una sobredeterminación de Júpiter, porque Júpiter es tanto el señor de la hora como el señor del día. Entonces convendría analizar primero esto. Vale, muy bien. Pues nada, decir que el regente de la hora, el regente del día, marca lo que es pertinente en relación a la pregunta. Una carta Mm. natal es una pregunta acerca, pues, de las motivaciones del individuo, acerca de las diferentes pautas, criterios y razones que van a tener influencia, pues, a lo largo de su vida, ¿no? Ese Sí, regente de la hora nos lo indica la posición del sol en el momento del nacimiento, que se encuentra, pues, en un lugar determinado. Para cada una de las casas se corresponden 2 horas y, por lo tanto, pues bueno, pues la persona nace cuando el sol se encuentra en la hora novena, ¿no? Octava, en la hora octava. A ver, ¿nace en qué día de la semana? nació un jueves. Mm. Jueves. Bueno, si nació un jueves, pues nace en la hora octava, ¿vale? Del día. Relacionada con Júpiter. Júpiter es el regente de la 5. Sí, Bueno, el regente de la 5 está operando a través de la 8 en conjunción con el ángulo del medio cielo y en la casa undécima, ¿vale? Entonces, eso ¿cómo lo interpretaríamos? ¿Qué nociones aportaríamos para que, bueno, para la gente sepa qué es lo, que sí. lo primero que vamos a abordar? Pues vamos a ver, primero veríamos lo que el planeta es, ¿no? Y cómo el planeta actúa. Entonces, en este caso, podría tener que ver lo que es la interpretación con la entrega que la persona hace en relación a los compromisos, en relación a las circunstancias que tiene que enfrentar, que tiene su base en la búsqueda de armonía familiar o en los asuntos relativos a los hijos o la búsqueda de armonía familiar, que es el ego trascendental ahí, ¿no? Que se proyecta como una entrega desmesurada en las expectativas, ¿no? Podríamos ir por ahí. Sí, podríamos ir por ahí. A ver, varios puntos a Sí, señalar. El Júpiter representa el punto en el cual, pues, la voluntad desea trascender. Desea trascender a partir del ángulo de la 4, porque la casa 5 es una casa sucedente de la 4. Mm. Eso está relacionado no solamente con los temas vinculados, pues, a los recursos familiares, sino que también está, pues, vinculado a los hijos, también está vinculado a aquellos dones que la persona ha recibido, ¿no? Ha Sí, recibido genéticamente, ¿no? De la misma manera que hablamos en general de lo que representa el genotipo vinculado a la casa 4, que son, pues, las raíces, la casa 5 expresa aquellos dones que nosotros hemos recibido. No en vano, para los griegos, de acuerdo, pues la casa 5 era la casa de los
de la buena fortuna, ¿no? Ahí es donde Mm. nosotros tenemos aquellos dones recibidos, pues, de la providencia. ¿M? Y en este ámbito, pues esas cualidades recibidas, pues del cielo, esta persona las pone en el marco en un marco de desafío. Es decir, la conciencia propia, la conciencia de sí, que es lo relacionado con Géminis, las preguntas, las dudas, todas aquellas cuestiones relativas a su propia idiosincrasia física, lo que representa Tauro, pues está relacionado con sus expectativas y sus anhelos, ¿no? Expectativas y anhelos, que es donde la persona pone pues su misión, que es lo que representa Júpiter, y también pues toda la abundancia de recursos que haya podido recibir de sus ancestros. Ello está operando a través de los compromisos que tiene que rendir en relación pues con vamos, los recursos que tiene que rendir en relación con los compromisos que vaya a ir enfrentando, sobre todo los compromisos con socios, con amigos, con pareja, ¿vale? Para los que va a tener que esforzarse pues a lo largo de su vida y que los principales retos que va a tener la persona en cuanto al trabajo asociado pues a esos compromisos, pues estará proyectando esos dones personales en el ámbito de la casa 11. Entonces, el punto, pues es que la gente de la 5 está operando a través de la 8 a la 11 a disposición de Mercurio, ¿no? Y el hecho de que esté a disposición de Mercurio, qué es lo que podemos decir de ello? Bueno, vemos que Júpiter dispone pues de la confianza de la persona también de los recursos materiales, de lo que sustenta a la persona, que se proyectan las expectativas. Quiere decirse que la estima de la persona está puesta en las expectativas. Exacto. Una persona en ese Sí. sentido, pues que aboga por conseguir grandes cosas a partir de sus habilidades y de sus capacidades Mm. naturales. Y Virgo, pues ya sabemos lo que representa, ¿no? Representa la gestión de los bienes materiales y la Sí. proyección en objetivos, pues a través del descubrimiento de quién uno es y ello, pues está relacionado con las expectativas de grandes logros en la vida, ¿no? Que es Sí, lo que representa Tauro, es la casa décima. La casa undécima, pues como estábamos comentando, son sus anhelos y esas expectativas. muy bien. Ahí vemos que Júpiter también significa la casa, o sea, simboliza la casa duodécima. Entonces, esa entrega tan excesiva, podríamos decir, o abundante en el ámbito de las expectativas es una debilidad también de la persona, ¿no? Esa capacidad de proyección está afectando claramente, esa capacidad de proyección está afectando sus propias carencias. Hay que tener en cuenta que en esta carta el Sol es el regente del ascendente y la casa duodécima es Cáncer. Es de lo que el Sí. Sol, es de lo que su identidad primaria, que es lo que representa el ascendente, tiene que hacerse cargo en las decisiones que toma, es decir, en la casa 10, que son las decisiones que toma el individuo, ¿no? Entonces, bueno, pues Júpiter significa la 12, significa esa necesidad de cubrir de cubrir el propio sustrato energético, que para la persona es un punto del que tiene que es un punto del que tiene que hacerse cargo, ¿no? Ujú. Em, el tema de que la luna y el sol estén en conjunción en la casa décima junto con Venus, siendo que además la luna está en un sextil exacto con Marte. O sea, es como, bueno, el sextil se produce nada, no es que sea un sextil exacto, está nada, unos segundos. Bueno, en la sucesión, en el análisis que vamos haciendo acerca del tema, pues es que ese aspecto que da la Luna desde posición superior con recepción a Marte, pues va a tener mucha relevancia. Lo que pasa Sí, es que quizás en estos momentos todavía es un poco pronto, ¿eh? sí. De averiguar, o sea, para averiguar lo que representa. Quizás deberíamos seguir abordando el tema relacionado con Júpiter. Ujú. Júpiter está en Géminis. Géminis ya hemos comentado que es un signo de duda, es un signo en el cual pues hay que evaluar
tanto la conciencia de lo que es el otro como los valores que están relacionados con las creencias y los principios universales, ¿no? Sí. Y lo que hace Géminis es equilibrar lo que Libra propone en la carta, ¿no? Ujú, A través de Acuario, a través de los principios universales. Y hay que tener en cuenta en esta carta que el regente de la 10, que es Venus, que está operando a través de la 3 en el ámbito de la 10, nos está diciendo que sus decisiones parten por negociar en su entorno cercano, mm, temas pues relacionados pues con su propósito, temas relacionados con su propósito de vida. ujú. Con lo cual la casa 3 es una casa que cobra una importancia suma, debido Sí. también a que Venus, que es el regente de ese signo, pues recibe al Sol y a la Luna. Mm, Recibe la emanación del imperativo categórico para esta persona y recibe también sus demonios, ¿sí? Que de alguna manera pues están a disposición de las decisiones que toman en el entorno cercano, teniendo en cuenta que esas decisiones simbolizan Piscis, porque es lo que simboliza sí, Venus por Venus. Mm, exaltación, pues esas inversiones que tienen que hacer en relación con los compromisos, las tienen que hacer a partir de la relación que mantiene con la gente en su entorno cercano. Y de alguna manera eso es lo que recibe pues, las condiciones del Sol y de la Luna en el ámbito de la casa 10. Con lo cual, en las decisiones que esta persona tome, pues, decisiones que estarán relacionadas con su destino de vida, mm, tendrá un componente muy importante, pues, en la necesidad de invertir en relación con los compromisos, ¿no? ujú, Y también sus decisiones, pues serán decisiones en ese sentido, pues mediadas por los dones que la persona pues recibe pues de su familia, ¿no? Que es lo que representa Júpiter, mm. operando a través de la 8. Mm. Esos dones, podríamos entrever con qué están relacionados. Sí, podríamos ver con qué están relacionados. Están relacionados cuando estamos hablando de la casa 5, ¿verdad? Sí, Estamos hablando de la casa 5. La casa 5 provee para para los la cuarta. Sí. compromisos, Mm, provee para los compromisos que hay que tiene la persona pues con la gente de su familia, con el marco al que pertenece, con las raíces de las que emana pues su expresión, ¿no? Y también pues lo que representa la casa 9, ¿no? La casa 5 provee para la casa 4. sí. Entonces, en esa provisión, pues en relación con lo comprometido, pues la persona toma decisiones pues, que le abren expectativas relacionadas con la gestión de sus propios recursos. O sea, Júpiter en podríamos decir que está relacionado con las inversiones, ¿no? En cierto modo. sí, de sus, las inversiones, es decir, esas inversiones relacionadas con sus capacidades naturales Sí. que pone a disposición de los compromisos con el otro, que está a disposición de su propia autoconfianza y también de sus propios recursos, Mm, pues en el ámbito, de las en el, expectativas. en el ámbito de las expectativas, ¿no? Las expectativas profesionales. ¿Mm? Además, el hecho de que esté Mercurio en domicilio, podríamos decir que para la persona es fácil, ¿no? Materializar esas expectativas. Sí, es fácil materializar las expectativas. Todas maneras, en esa posición recibe a Júpiter, y Júpiter es en la mitad de la casa 5. Sí hay cualidades. La persona presenta cualidades para movilizar esos recursos personales por la recepción que hace Mercurio de Júpiter. ¿Mm? Ujú, Y por lo tanto, pues tiene esa capacidad de síntesis a partir de sus habilidades y en relación con lo que entrega en los vínculos interpersonales en sus asociaciones para tratar de consolidar objetivos que puede llevar, que puede llevar a cabo. ¿M? Porque ese Mercurio no solamente
está en domicilio, también está en sus términos. Y aparte de estar en sus términos, está en conjunción con el medio cielo y también en conjunción con un planeta que es un benéfico, ¿no? Y aunque Júpiter esté en detrimento, desafiado, Mm, pues el punto es que es recibido por Mercurio como regente de la 2 en el ámbito de la casa 11, tiene capacidad en ello pues para convertir la administración en sus propios recursos pues en objetivo para sus fines en términos profesionales, ¿no? Con mm, lo cual podríamos decir que es útil para esta persona centrarse en conseguir satisfacer sus demandas básicas. Y eso se va a convertir pues, en una profesión de la que va a obtener mucho provecho, ¿no? El hecho de que Mercurio esté recibiendo a Júpiter en domicilio. mm, En sus términos indica además que Mercurio está retribuido por sí mismo, ¿no? Hay que tener en cuenta varias cosas en relación con Mercurio. Mercurio es un planeta que está decelerando en esta carta, salida de rayos. Es una estrella vespertina, se está elevando. Va a llegar a mm, su máxima elongación dentro de poco y por lo tanto está en la tercera fase, en su tercera fase. La primera fase de Mercurio, que es cuando Mercurio se encuentra oriental, representa la colección de información, ¿no? La ordenación de la información está en su segunda fase, cuando en su aparición diurna, Mercurio ha alcanzado su máxima elongación, que es una estrella matutina. Al volver hacia el Sol se produce ese proceso de- de ordenación, ¿no? De lo colectado en la primera fase. mm, En esta tercera fase en la que se encuentra Mercurio, Mercurio está aplicando esa información de manera provechosa. mm, Luego, en la última fase, pues va a hacer un recálculo, ¿m? Y de alguna manera va a sacar partido, o va a tratar de sacar partido, va a tratar de sacar balance de lo que está consiguiendo en este momento, ¿no? Entonces, en estos instantes es un Mercurio extraordinariamente productivo por ese motivo. Además, se encuentra en el ámbito de la 11. Es mm. además un planeta profundamente benéfico en su carta porque representa probablemente la más benéfica de todas las casas, que es la casa del Daimon, ¿verdad? Sí, del buen Daimon. Y está recibiendo a su antagonista que le aporta pues toda la sustancia que necesita para lograr lo que busca, ¿no? Mm, Que es encontrar un trabajo centrado en sus propios talentos y vocación, ¿vale? mm, Otra cosa que también está indicando, debido a que Mercurio pues, es el regente de la 2, es que la administración es un papel muy importante en el desarrollo de su profesión, la administración de bienes materiales. ¿De acuerdo? Y su capacidad también de invertirlos y de proyectarlos. A través del esfuerzo en el compromiso, que es lo relacionado con Saturno, que en algún momento pues mm, hablaremos de él, que está en Capricornio, ¿m? Pues obtiene réditos importantes que le reportan pues logros pues dignos de ser tenidos en consideración, ¿no? Y un indicador importantísimo en el ámbito de esta carta es que lo más probable es que la profesión que desarrolle esa persona mm, sea una profesión autónoma, es decir, una profesión en la que él tenga capacidad de decisión decisión. como persona responsable en relación con el, Mm, con el emprendimiento que pueda hacer en un momento dado, ¿no? sí. Ese es otro detalle que también tiene muy notablemente expresada la carta, ¿no? Y bueno, pues continuamos viendo por dónde quieres continuar. Bueno, estamos analizando el regente del día y el regente de la hora. Sí. Hay otros elementos, pues, que luego con posterioridad hay que ir tratando, ¿no? Por ejemplo, un factor importante en relación con la carta, la conjunción del Sol y la Luna en Tauro, la Sí. disposición de Venus, que ya lo comentamos.
mm, indica que la persona tiene que negociar esas cuestiones pues con su familia, ¿no? Es decir, a través de los acuerdos en el entorno cercano, a través de los rituales cotidianos y, y a través pues, de los valores que le han sido transmitidos e inculcados por su gente. mm, Un punto importante es que el regente de la 4, que es la familia, se encuentra en caída en el ámbito de la casa duodécima. ¿Mm? mm, Ese detalle, pues es un detalle importantísimo porque determina que de alguna forma la familia, eh, a través de la casa 9, pues le va a enfrentar a la mm. persona pues sus demonios, ¿no? Y Sí. puede que la persona haya experimentado pues una violencia intensa en su familia, quizás debida al hecho de que ha habido pues una movilización de sus raíces y también al hecho probable de que se encuentre en un ambiente que no es el ambiente en el que creció en su infancia, sino es un ambiente hostil, pues por la diferencia que hay en cuanto a las costumbres en relación con el lugar en donde vive en la Mm, actualidad. Y también pues hay detalles como la necesidad intensa que tiene la persona de encontrarse pues con sus propios ancestros, ¿no? Y por lo tanto averiguar quién es. Su quest personal, su reto en relación pues con el desarrollo de su propósito de vida consiste precisamente en refundar esas raíces, ¿no? mm, Y ahí es donde reside el conflicto, pues que en gran medida pues es tenor de su vida, ¿no? Por el hecho de que aquello de lo que tiene hambre la persona, lo relacionado con Escorpio, le lleva a sí. enfrentar pues situaciones muy alienantes en espacios Mm, que son espacios ajenos sí. al ambiente en el que creció, al ambiente en el que creció en su infancia, ¿no? Podríamos decir también que el regente de la casa cuarta, en relación con eso que estás diciendo, en la duodécima, en caída, que la persona en relación a esa búsqueda de pertenencia o en búsqueda de forjar un hogar, una familia, también a lo mejor no toma las mejores decisiones, ¿no? O toma decisiones que le llevan a experimentar pues, circunstancias alienantes, diría. Aquí el problema que tenemos es que Marte es el planeta lento Mm, y se encuentra en la ya. duodécima, con lo cual saca adelante la disposición de los planetas, se encuentra en la décima, en la duodécima. Sí. Quiere decirse, por lo tanto, pues que enfrentan sus decisiones situaciones muy difíciles debido a que se encuentran en un marco que es un marco ajeno a aquel en el cual él fue criado. ¿Mm? Y además, tampoco los orígenes son orígenes pues demasiado nobles, o sea, en el sentido de que en su infancia pues pudo experimentar malos tratos, pudo experimentar situaciones muy violentas y de extrema necesidad, ¿no? Debido a que, bueno, la 4 fluye a través de la 9 en el ámbito de la 12. Eso Mm, es un punto que es un hándicap muy fuerte, pues y que condiciona considerablemente sus decisiones exaltadas en el ámbito de la 10, ¿no? mm. El punto es que define muchas veces pues, sus intereses en relación con las condiciones de su entorno en el que se tiene que desenvolver. Ese entorno en el que se tiene que desenvolver es un entorno ajeno, muy diferente en cuanto al marco cultural y en cuanto a las rutinas, en cuanto a los rituales cotidianos, a aquel en el que fue educado, ¿no? Mm, Eso, pues, una luna, que es una luna en Tauro, pues lo experimenta como un conflicto, como un conflicto muy serio, porque no carece de paz, debido precisamente a esa falta de, mm, de canalización de lo que son sus costumbres en el ámbito de la casa 10, pues, y de un factor de codificación en cuanto a lo que representan los criterios por los que se rige en lo cotidiano. Eso para la Luna supone un problema muy grave, porque le cuesta mucho adaptarse a la situación, le cuesta mucho adaptarse al ambiente en el que tiene que desarrollar pues, su vocación y donde tiene que realizar su propósito.
Marte y Saturno se encuentran en oposición también. Sí, Marte y Saturno se encuentran en oposición. El punto aquí, ambos, vamos a ver, Saturno se encuentra en su domicilio, ¿no? Sí, y además Entonces, en la exaltación de Marte. en la exaltación de Marte, como parece su naturaleza. Sí, Quiere decirse, pues, que esta persona tiende a ver, pues, en los compromisos, pues, la resonancia en cuanto a los valores a los que quiere asimilarse, que son los valores de su familia de origen, y encuentra, pues, que no es posible a fuera de que se esfuerce, pues, considerablemente, conseguir em, salir de una situación subalterna, ¿vale? O sea, en los compromisos que debe aceptar, pues no puede salir de trabajar en situaciones, pues, de sujeción muy intensa, pues, a los intereses de otros, los intereses de sus socios en relación con la pareja también. con los factores que tenga que enfrentar en la vida. La pareja, obviamente, pues será un elemento que potenciará notablemente la percepción de ese hándicap, ¿no? En Saturno, además, al entregar la naturaleza a Marte en el ámbito de la OCE, pues, pues está jorobando a Marte, ¿no? Están en el exilio, sí. Nuevamente es otro detalle que es bastante aciago, ¿no? Hay una ambivalencia, se proviene de un ambiente pues que la persona tiene que superar porque es un ambiente menesteroso. Han tenido que enfrentar sus ancestros pues situaciones complicadas que esta persona replica y que de alguna manera revierten en el modo en que trazó sus primeras directrices en lo que representan los lazos afectivos, ¿no? Porque Marte está a disposición de la Luna. ¿No? De todas maneras, esa Luna exaltada al recibir a Marte experimenta como que las condiciones de la familia a que pertenece en un entorno extraño le están generando unas circunstancias por las que le restan toda la paz que necesitaría para adaptarse al entorno cercano y conseguir pues alcanzar sus fines, ¿no? Y sus objetivos en la vida. Lo cual ahí el peso familiar, pues aparte de que tiene una dimensión muy ambivalente, o sea, por un lado es un origen pues oscuro y que para la persona es deficitario y probablemente ha enfrentado violencia o situaciones difíciles o de necesidad en sus primeros años de vida. La persona no tiene un código para interpretar las eventualidades que le surgen en este espacio nuevo en el que tiene que desarrollarse para conseguir sus objetivos. No los tiene, carece de ellos, ¿no? Por el hecho de que Aries representa la casa opuesta a la 3, representa la 9 y se encuentra de caída a disposición de la Luna. La persona busca continuamente verse refrendada en sus decisiones por los hábitos y por lo que experimenta que es normal, ¿no? Las decisiones operan a través de la 3, que es la normalidad, pero las circunstancias en las que se encuentran son circunstancias que están fuera de todo marco en relación con sus costumbres heredadas y con la educación recibida. También un componente traumático en la relación que mantuvo pues específicamente pues con sus ancestros, ¿no? Con sus padres. Mm. ¿Te resuena más o menos eso con el historial del personaje? Sí, bueno, sí. Habría que ver cómo se manifiesta a día de hoy esa oposición, ¿no? Entre Marte y Saturno. Hombre, por el hecho de que no está trabajando en un rubro, ni está realizando un trabajo que esté en consonancia con sus expectativas y con su preparación. Es alguien en este momento que está muy sometido por las circunstancias a unas condiciones laborales que son muy alegrantes. ¿Ves Es por qué interesante el tema ese de ves Marte en por- caída, porque claro, ves por qué lo digo?
Bueno, Lo digo porque el regente de las siete significa pues aquello que no se, aquello a lo que no se puede apelar, ¿no? mm, Las siete representa pues las ideas trascendentales, los universales, que de alguna manera se manifiestan a través de hechos que tienen el carácter de ser hechos consumados y que no son justificados, sino a través de eso, de los hechos consumados, ¿no? Y se encuentran en el ámbito de las seis, cuál es una condición en la cual la persona tiene que aferrarse a las condiciones circundantes y en las cuales pues las decisiones son decisiones que deben estar orientadas pues en función de un trabajo que sirva para satisfacer las demandas de su progreso. Entonces, en relación con ese trabajo, pues es un trabajo pues duro, es un trabajo poco agradecido y es un trabajo al servicio, es un trabajo al servicio de otros. mm, Y eso es lo que está chocando de manera pues muy notoria pues con los planetas que tiene pues en el décimo signo, que son planetas pues que buscan obtener pues una posición en el mundo que tiende a buscar lo que estábamos comentando antes, en un trabajo pues autogestionado, en donde estén puestos mm, sus habilidades y sus capacidades. Es mm, una persona que busca de manera notable pues encontrar o ambiciona de manera muy notable encontrar un trabajo que esté en línea con lo que él estima que son sus capacidades, que le doten de armonía en relación con los vínculos familiares cuando constituya un hogar o incluso en relación con el hogar, en el hogar paterno. Hay voluntad de restituir o de restañar los valores implícitos pues en la herencia de sus padres, pero el hecho de que Saturno esté en el ámbito de la casa 8 indica que el camino es largo y tortuoso. Y Y sobre, bueno, sí, el hecho de que Saturno esté en domicilio, en este caso, también le está, en cierto modo, poniendo un poco de freno a Marte, ¿no? O sea, ahí hay una disociación entre lo que Saturno significa y lo que significa Marte. Con lo cual también podría canalizarlo de una manera disciplinada, ¿no? Como frenando esa circunstancia dañina que proviene de la casa 4. bueno, básicamente lo que aporta Saturno en Capricornio es estructura para Marte Sí. y por lo tanto le da pues, resiliencia, le da intensidad y le da foco. La Mm, cuestión es que la reacción de Marte a esas condiciones es una reacción muy adversa porque es una reacción lunar. Marte tiene que gestionar a Saturno que representa restricciones y contingencias en un espacio en donde la persona trata de luchar por satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? mm, Con lo cual, muy a menudo, pues es un indicador, si Marte se encuentra en cáncer, es un indicador de carestía, de pobreza y de falta de vínculos que valoren la entrega incondicional y la voluntad de servicio. Y la persona reacciona en ese sentido, pues de manera muy adversa a esa demanda, que por otro lado no puede soslayar porque está obligado para sostenerse o mantenerse a realizar trabajos subalternos que de alguna manera pues, contrastan muy, de manera muy notable, de manera muy evidente con sus verdaderas expectativas en la vida, mm, con sus auténticas expectativas en la vida. Ese Saturno, pues, es ambivalente. O sea, por un lado, hace que en el trabajo, o en las adversidades, en donde tenga que de alguna forma enfrentar las circunstancias aciagas, complicadas que le plantee la vida, es una persona muy estructurada y por lo mm, tanto muy capaz y muy luchadora, ¿de acuerdo? Pero por otro lado, siempre pasan por delante los intereses de otros, mm, específicamente los intereses de aquellas personas para las que trabaja, y eso pues hiere internamente sus sentimientos y su necesidad de tomar decisiones, mm. pues en relación con la emancipación, pues hacen que algunas veces pues experimente pues, un conflicto muy intenso
con figuras de autoridad, ¿no? Con figuras de autoridad. Hay que tener en cuenta además que Marte es el regente de la cuadra, representa a la familia, a los padres, y esa obligación de tenerse que ganar la vida desde un primer momento, pues es algo pues, que ha hecho a la persona pues, resentirse pues, muy intensamente pues, de no haber obtenido probablemente las facilidades de parte de su entorno, de su medio familiar, para poder desarrollar sus legítimas ambiciones, ¿no? Estamos viendo a una persona pues, muy bien dotada mentalmente, muy bien dotada intelectualmente y muy capacitada y además con bastante carisma, ¿no? Que la Mm, Venus ubicada en el ámbito de la casa 10 pues que aporta capacidad de atraer, ¿no? mm. Sí, le daría capacidad para materializar bastante lo que son las proyecciones o las acciones que quiere llevar a cabo, ¿no? Ahí está Sí, bien. sí, pero el punto es que Venus no solamente representa esas decisiones, también está relacionado pues con la casa 3 y aquí Sí. tenemos un conflicto pues muy marcado en relación con la casa tercera, ¿no? Debido a lo que estábamos comentando, debido a lo que estábamos comentando en su momento. Debido a que el punto es que está creciendo en un ambiente que es hostil a sus costumbres, ¿no? Mm, De todas maneras, Venus ahí ubicada, recibiendo al Sol y a la Luna, se encuentra en una condición, pues, auspiciosísima, muy auspiciosa. Claro, se podría decir, está combusta. ¿M? Bueno, está justamente saliendo a la combustión y está bajo saliendo rayos. de rayos. Sí. Pero la cuestión es que se mueve muy deprisa y está en una condición que los griegos helenísticos llamaban lampené, que es la condición de estar en sus carruajes. Mm, Por lo tanto, teniendo al Sol y a la Luna en su signo, eso pues la protege la protege de los efectos de la combustión. sí. Y por lo tanto hace, dado que el Sol y la Luna están a su disposición, le otorgan a Venus pues una, una condición, una realeza, un ens realísimo que le permite obtener una manifestación notable de esas cualidades, ¿no? Ujú, Sobre todo a través de las inversiones que hace abnegadamente en relación con las circunstancias y las necesidades que surgen. ujú. Sí, tiene al menos esa De todas dimensión. maneras, lo va a pasar, es una persona que lo va a pasar bastante mal en cuanto a la sujeción en relación con los compromisos. No tiene muy buen tino a la hora de comprometer, a la hora de A la hora de elegir a la claro. hora de elegir Mm, y tampoco tiene mucha capacidad de elección porque con Saturno como regente de las 7 en las 6 mm, implica necesariamente que los compromisos siempre conllevan una tasa de infortunio en la cual la persona carece de decisión. La 6 es una casa que no se ve del ascendente. sí. Entonces, a pesar de que es una casa que está en trígono con el medio cielo, la capacidad, el esfuerzo y las circunstancias de abnegación y de servicio son siempre valores que aportan, valores que aportan eh, Estructura de la relación. Mm, principios que aportan valores muy notables a las decisiones personales y a la búsqueda de los propios objetivos en la vida, en relación con el ascendente, pues no, no se refrenda del mismo modo, ¿no? ujú, Y aquí estamos viendo pues que lo relacionado pues con el trabajo subalterno, pues está muy vinculado a la obtención de recursos materiales, ¿no? Recursos materiales. mm, Incluso cuando esta persona trabaje para sí misma, va a tener que penar bastante, obligada por la necesidad. Y de hecho es un punto que potencia de manera muy extraordinaria su, sus capacidades, ¿no? Es un estímulo muy fuerte para las superaciones que esta persona tiene pendientes en esta vida.
Es decir, es tan bueno logrando ciertas cosas porque la necesidad premia y esa necesidad obliga a enfrentar de manera muy notable pues situaciones difíciles y las supera a través de sus demonios, ¿no? Mm, Pero la sensación muy marcada es de que se encuentra solo en sus objetivos y de que sus socios y su pareja no son, no son, eh, no son favorables, no son, no le apoyan en sus ambiciones. mm. Hay varios detalles también muy interesantes. Saturno se mueve muy lentamente, aunque está en domicilio. Está oriental, es un Sí. Saturno pues, que está aportando en relación pues, con sus objetivos en la vida, está aportando de alguna manera el factor material que apoyan sus logros, ¿no? Y por lo tanto, ese Saturno es más bien un principio de sabiduría que en relación con las circunstancias que tiene que ir enfrentando en la vida, pues se va decantando y le van permitiendo poco a poco salir de esas sombras, que es lo que representa Marte en la casa duodécima, a Mm. las que, a las que le abocan pues sus oscuros orígenes, ¿no? Y su necesidad de encontrar también pues, adaptación en el nuevo entorno en el que tiene que desarrollarlas, ¿no? Que no tiene nada de fuego tampoco, la verdad. Tiene, No tiene fuego, pero tiene al sol en Tauro, ¿no? sí, tiene sol en Tauro. Es el regente de triplicidad, ¿no? Claro, En es la el carta. regente, es el regente de triplicidad. Sí, porque la carta es diurna. Eso lo que nos está diciendo es que tiene que conseguir el principal acicate para su voluntad es enfrentar circunstancias difíciles en términos materiales en entornos extraños. Pero el sol es Entonces, la uno claro, por eso lo digo. A ver, cuando estamos valorando la triplicidad empieza por la 9, sigue por la 1 y termina por y la termina en la 5. 5, sí. Hemos visto que Júpiter es el regente de la 5, significa pues, las inversiones que hace en beneficio de las circunstancias, en aras de sus objetivos, los objetivos que pretende lograr en la vida, ¿no? Entonces, el punto relacionado con la 5 que opera a través de la 8 es Júpiter, y Marte, que es el regente de la 4 que opera a través de la 9 inaugura esa triplicidad. La triplicidad de fuego se inicia por la 9 que tiene que ver Sí. pues con la inmigración, que tiene que ver con estar en un espacio completamente diferente al espacio en donde tiene que vivir. Que ello se encuentre en Tauro significa que la persona busca la satisfacción de sus necesidades básicas Materiales, materiales sí. como principal objetivo en la vida, en Mm, negociación con los espacios en su entorno cercano. ¿De acuerdo? Es decir, en el marco de lo cotidiano, lo que representa mm, la 3, ¿no? Lo va a lograr, ¿no? Lo va a lograr desde la 9 viniendo desde la 4 a través de la 1 en relación con la 12 en el ámbito de la casa 10. Y sí. es donde estamos viendo el punto más potente en esta carta, que es la conjunción entre el Sol y la Luna, Claro, y en tanto Venus. el Sol representa, en tanto el Sol representa la 9 por exaltación, y es la 1 que opera a través de la 12 en la 10 recibido pues primero, por exaltación por la Luna, que allí se Mm, encuentra pues muy bien posicionada, y por la señora de la casa, que es Venus, ¿eh? sí, Que le aporta pues una prestancia, un poder, una capacidad de adquisición importante. importante, sí. El punto es que el principal problema que plantea esta carta no está relacionada con la ausencia de fuego, sino está relacionada con las carencias que la persona presenta o en su insuficiente capacidad para adaptarse, ¿eh? Sí, no tiene agua Saliendo, tampoco. Sí, porque el agua es básicamente el foco de conflicto, ¿eh? sí. Entonces, en relación con las raíces, el punto de verse desgajado y de no haberse visto reconocido
¿vale? Por su familia. Y el hecho de estar muy condicionado pues, por la educación recibida hace pues, que precisamente le falten herramientas para poder constituir el mandato, que no es irrenunciable, como una petición pues, de principio para tratar de conseguir esos bienes materiales que son imprescindibles cumpla con para que cumpla con su propósito de vida, para que Ujú. cumpla con su propósito de vida. A ver, el punto cuando nosotros estamos viendo el regente de la triplicidad con tierra Tierra, es que para la persona la función imperativa está muy orientada hacia lo que es la disposición, de lo disponer material. la disposición de lo material. Mm, El fuego representa el imperativo y la tierra representa lo dispositivo. Entonces es muy fuerte él en su arraigo en relación con las cuestiones vinculadas a lo material y por lo tanto esa voluntad está muy supeditada a lo material. mm, El punto es que en esa capacidad que tiene la persona de aferrarse a lo material, sí tiene dos factores que son potenciadores de su capacidad de obtención de recursos, ¿no? Por un lado, Venus en Tauro, recibiendo al Sol y a la Luna, y por otro lado, Mercurio como regente de Virgo, que está muy bien ubicado. mm, Entonces, también Saturno está en domicilio, con lo cual la parte relacionada con las casas de tierra en esta carta, pues están representados los regentes de los tres signos de tierra por planetas que se encuentran muy dignificados, ¿no? O mm. sea, Virgo Sí, tiene su señor en Géminis, exacto. Mm. Saturno domina el signo en el que Domicilio. está porque de alguna manera estructura una acción disciplinada, enfocada y eh, orientada a objetivos. Y es que además el regente de triplicidad también está en tierra. Es como una cosa súper curiosa, ¿no? Hay un refuerzo muy potente de las condiciones de tierra, ¿no? Sí. El problema lo tiene con la iniciativa. El problema lo tiene con el hecho de que tiene que organizar su capacidad de disposición. Pero si tiene Mercurio en domicilio y a Virgo en la casa segunda, podríamos decir que lo consigue hacer. Sí, da- a ver, Entonces, estamos viendo que tiene todos los planetas que estaba diciendo Albert, todos los planetas de la triplicidad de Tierra en domicilio y también el regente de triplicidad de Tierra, está, o sea, de Tierra está en Tierra. Hay como un refuerzo en la Tierra, en la carta y en el aire. ¿Eh? sí, además, pues bueno, el punto es que es progresivo. Es muy interesante cuando la carta es de una y Venus se encuentra en un y Venus se encuentra en un signo de tierra, que la persona tiene una capacidad agregada de materialización, ¿m? A través de los vínculos afectivos, ¿no? Hemos visto que el regente, También el, a través de su capacidad de empatizar en relación a las costumbres, ¿no? Al entorno. su afectividad, que es una afectividad intensa, es una afectividad que le genera conflictos y que le lleva muchas veces a enfrentar situaciones vinculadas a la familia y a los ancestros, en los cuales pues tiene que confrontar una violencia. El punto es muy ambivalente, porque por otro lado la persona no puede desligarse de mm, de esos lazos afectivos y le condicionan mucho en su adaptación al entorno, en su adaptación al entorno en que debe desenvolverse, ¿no? En su entorno de Mm. casa 3. Es una persona que en teoría va a tener problemas para adaptarse, que el precio de la adaptación va a ser la percepción de que el mundo pues no le da paz y de que continuamente se le está exigiendo responsabilidad continua, responsabilidad, esfuerzos y sacrificios Mm. por causas que son siempre pues relacionadas con contingencias aparentemente sin base, ¿no? Pero el punto es lo que estábamos comentando. Una carta diurna con un plan con Venus en tierra
Mm, domina la triplicidad de agua y domina la triplicidad de tierra. sí. Y por lo tanto esa adaptación a través de la capacidad de materializar, pues le da una consistencia importante a través de la capacidad de consolidarse Ujú, y de dar también solidez a los vínculos, claro. de dar solidez a los vínculos afectivos. De todas maneras, cabe decir que para esta persona los vínculos afectivos son un foco de responsabilidades que resultan muy onerosas Mm, y es muy poco reconocido por parte del otro ese tipo de sacrificio alienante para este individuo. O ujú, sea, Marte está haciendo mucho daño en esta carta, en el ámbito de ya. la casa 12. La 4 está haciendo mucho, la gente de la 4 a través de la 9 está haciendo mucho daño, tanto a Venus mm, como a la Luna, especialmente a la Luna. Mm. Y el contacto con Es una Saturno luna, tampoco le ayuda. es una luna merecedora de mejor suerte. Y ¿Cómo? es una luna merecedora de mejor suerte. Es una luna consolidada, es una luna notablemente proveedora, es una luna pues con una riqueza desbordante, ¿vale? Que opera a través de la 3 y está recibida por una Venus pues muy, muy provisora y que además no tiene problema en enfrentar las circunstancias más difíciles, poniendo de su parte lo que sea necesario para conseguir sus fines, que siempre son fines de armonizar en relación con la familia. Pero Ujú. esa familia, allí representada por Marte en Cáncer, Ya, pues no ayuda. no les secunda. Ya. El punto con esa conjunción entre el Sol y la Luna es que no les secunda porque este individuo es un buen proveedor y por lo tanto a la familia tampoco le interesa en exceso pues que esta persona salga de esa condición en la que tiene que trabajar y asumir esas responsabilidades pues tan notables, ¿no? Y el punto es que podríamos decir que la familia se sube a sus espaldas, ¿no? Y confía pues, en la capacidad de esta persona a través de la abnegación de satisfacer de satisfacer las demandas de todos, ¿no? Eso pasa desde la más tierna infancia. Entonces se aprovechan de la dependencia que experimenta esta persona de los principios que rigen sus costumbres y de su tendencia a tratar siempre de un modo muy conservador de favorecer la armonía pues, en el espacio más cercano de los amigos, ¿no? Eso Ujú, hace que la gente en su entorno pues, no esté interesada en que él alcance pues, su máximo potencial. Alcanzar su máximo potencial indica independencia y la independencia no es un principio demasiado atractivo para para los parásitos. Parásitos no quieren que su huésped sea independiente. ¿Mm? Quieren mantenerlo sometido Sí, a sus a intereses. sus intereses y a sus necesidades, ¿no? Es un Mm. factor muy importante. Luego, Claro, es que además, Saturno está haciendo, está dañando a Marte, ¿no? hay También. cortes de maltrato de manera muy notable, ¿eh? Mm. Es decir, la Sí, es persona que. es severamente maltratada cuando no cumple con los mandatos tácitos. Hay que tener en cuenta que los signos de agua son signos mudos, tácitos de sus ancestros. Y estaba ahí dándole vueltas al tema de Marte y Saturno, ¿no? Que el tema de que Saturno le entrega la disposición a Marte, o sea, ahí, perdón, el tema de que del aspecto de Marte y Saturno no le favorece nada a Marte, ¿no? Que esté en el detrimento Mm, de Saturno, Marte. no le favorece en absoluto, vamos. O sea, tiene que ver con el compromiso, con el compromiso, con la acción del compromiso, esa acción subyugante, digamos, ¿no? ¿Cómo lo vive Marte? ¿Cómo lo...? ¿Cómo vive la acción? Vamos a ver. Em, Marte admira a Saturno. ¿Mm? Ujú, Lo que representa la exaltación es una admiración. El punto de recepción indica pues que de alguna forma lo relacionado
No, Saturno admira a Marte, quiero decir. Sí, El punto es que Saturno, en donde está, otorga sus dones con gusto a Marte. Entonces, si estamos viendo a Saturno como regente de la séptima, aportando a las seis, es como que existe una acordancia, existe una concordancia muy intensa entre esa capacidad negada de enfrentar los compromisos y la familia. Entonces, la familia le exige, a través de la 9, vivir en un espacio que es un espacio ajeno, ¿m? Y eso le conflictúa, le lleva a sentirse desgajado del núcleo familiar. Como ese corte es un corte violento, todo lo que hace esta persona dotada, muy dotada para sacar adelante abnegadamente las distintas eventualidades que se presentan a través del infortunio, pues acusan en Marte esa sensación de verse siempre postergado ujú, y de verse siempre considerado de menos. Pues Marte a disposición de la Luna hace que esos sentimientos se conviertan en sentimientos pues muy melancólicos, en el sentido de que esa luna está martirizada, literalmente, está sí, imbuida de Marte en sí, un signo que es un signo profundamente pacífico y por lo tanto un sí, signo en donde la persona necesita pues tranquilidad y paz y en ujú, donde además es proveedora, que ese sí, factor también hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, la luna está sirviendo, está dando para el entorno cercano, es decir, Tauro a través de Libra está dando para el entorno cercano de manera munificente, es decir, de una forma muy generosa. ¿Mm? ujú, Luego, bueno, no hay que olvidar que el regente de la 5 está en la 11, ese punto es ujú, también un punto que a pesar de que está bastante desgajado el resto de la carta, pues es fundamental. Otra de las causas de sufrimiento de esta persona es que admite muy difícilmente tener que estar trabajando, por muy bien que se le dé, en una tarea que no esté acorde pues, con su gusto, con sus capacidades naturales. Entonces, lo que tiene que enfrentar está muy condicionado por su íntima demanda de satisfacer ese gusto interno, ese placer interno por hacer cosas, que está relacionado pues, con capacidades, por ejemplo, pues muy vinculadas a lo mental, a lo intelectual, a lo espiritual, ¿no? ujú. La liberación, Pues sí, a lo que representa Géminis, ¿no? Saber quién soy, qué papel a juego ver quién soy. Sí, saber quién soy, qué papel juego mm, en este patio, ¿no? En el que sí, se ve ubicado. ujú, Hay más elementos a tomar en consideración en relación con ello, ¿no? O sea, el hecho de que su voluntad de trascender sea a través de los recursos procedentes de su familia, mm, indica pues que esta persona alberga la esperanza de alguna vez ser reconocido por parte de sus ancestros o formar una familia en la cual se le reconozcan esas habilidades, esas capacidades tan notables que presentan esos planetas tan altamente dignificados, ¿no? mm, Mercurio, Venus, Saturno. Y sí, la cuestión es que no lo va a lograr si lo pretende la gente de su entorno, porque esa gente está abrochando de manera muy intensa sus demandas a través de la obligación que le imponen muchas veces violentamente, con rupturas y cortes radicales en la vida muchas veces, de satisfacer pues, lo que se confronta en relación pues, con situaciones frente a las cuales la persona no tiene ningún control. Él mm, las torea muy bien esas circunstancias, es decir, las maneja con mucha solvencia, sí, pero eso va en detrimento eso va en detrimento de sus legítimas expectativas y por lo tanto, pues adolece de la sensación se adolece de la sensación de que sus virtudes y sus capacidades siempre quedan preteridas en función de satisfacer demandas pues cotidianas en las cuales pues se ve totalmente malogradas o se ven totalmente malogradas sus
se ven totalmente valorados sus indudables talentos, ¿no? Mm. La persona, también hay que decirlo, la gente de la 5 a través de la 11 duda muchas veces acerca de que las decisiones que toma en relación con temas materiales sean realmente cauce para para obtener provecho. Pero Saturno lo obliga a tomarlas de todas maneras. Y en general tiene que asumir muchas veces decisiones en relación con su vida profesional que traicionan de manera muy notable sus expectativas. Lo experimenta como la persona, lo experimenta como que no puede realizarse, como que él sabe lo que quiere, pero que nadie le apoya en tratar de lograrlo. Y que tiene que luchar solo, pero no está solo. Tiene que luchar solo en función de sus sueños, pero está acompañado en función de las obligaciones, porque asume obligaciones en su entorno cercano muy pesadas. Infravalorado en general, ¿eh? Sí, el tema de infravalorado lo dices sobre todo por el tema de la Luna y Marte, entiendo. Un planeta en caída es un planeta que se posterga. Sí. Lo cual Y la recupera. ese Marte en caída es un Marte postergado. Mm. Es un Marte postergado porque está en función de la Luna. Y es postergado porque la Luna en Tauro prevalece sobre Marte de manera intensa. Y también prevalece sobre Marte y Saturno. Lo que pasa es que no involucra las expectativas ahí. No involucra a Mercurio, no veo que esté involucrando a Mercurio. Bueno, a Es, es, Júpiter sí. es Bueno, que los planetas están todos en aversión a la conjunción Júpiter-Mercurio. sí. Eso puede generar la percepción en el individuo de que sus verdaderas expectativas pues siempre quedan aisladas de la dinámica de la vida cotidiana y de la construcción del porvenir. Mm. Sí, de hecho Júpiter también lo está indicando, ¿no? Porque Júpiter simboliza la 12 y tiene que ver con la octava, actúa a través de la octava. Estaría indicando un poco lo mismo, ¿no? Que en esa entrega desmesurada al otro es como que se pierde a sí mismo. Sí, y el hecho de que se nota a sí mismo una persona capaz de expiar cualquier falta, comprometiéndose incondicionalmente a los intereses de otros Mm, y que su voluntad de servicio siempre es capaz de prevalecer pues sobre todas las cosas, incluso sobre las dificultades que le plantea el núcleo familiar al que pertenece. mm, El punto es que también experimenta la necesidad de cubrir una demanda espiritual y su satisfacción en relación con el trabajo pasa por realizar tareas que estén en línea con sus propios talentos. Esos talentos nacen de la 2 porque esos talentos, bueno, no nacen de la 2 sino que se alían con el regente de la 2. mm. Claro, el regente de la 2 es Mercurio que está en domicilio. Lo estábamos comentando antes, muy rápido y muy capaz. Sí, Pero qué factores, a qué factores? perfeccionista también, ¿no? A la hora de hacer las cosas. No, se le dan fácil, Se le da fácil. se le dan fácil. Mm, Es decir, tiene una comprensión técnica de las cosas y es capaz de proyectarlas de manera discursiva y ponerlas en consonancia con sus capacidades naturales innatas. ujú, Ese ese Mercurio se vierte sobre Tauro y se plantea Aries. Con lo cual, Aries, que son acciones aceleradas que atraviesan la necesidad de obtener, pues alcanzan su conciencia en el ámbito de la casa 11 y tienen su núcleo en la casa 2 porque la casa 2 es sí. Virgo, que opera a través de Géminis. Ujú, Con lo cual, ahí en sus objetivos, el individuo es capaz de adquirir es capaz de adquirir rápidamente destrezas, mm, de gestionarlas en interacción con el prójimo y a través de la materialización, pues aportarlas a los demás. El sí. punto es nuevamente eso a qué se aboca.
¿Lo puede emplear la persona como querría en su propia vocación, en sus propios talentos? La respuesta es no. Bueno, pero lo proyecta sus expectativas, ¿no? Mercurio está en la 11. Sí, sí, en sus expectativas, pero ¿quién se alimenta de la tendencia que tiene a obtener clarividencia en las respectivas esas expectativas? Al final es Saturno en Capricornio. Ujú. ¿Por qué lo dices eso? Vamos a ver, Saturno es el regente de la triplicidad. Viendo Ah, la sí, decía, astrología, de aire, sí. te das cuenta de que el apoyo máximo que tiene Mercurio, pues es la capacidad de enfocarse en asuntos materiales. Y bueno, el punto es que en ese sentido es el principal aliado de Mercurio, aunque no se ven, por otro lado, también hay que tenerlo presente. De todas maneras, Mercurio está en Géminis y Saturno está en Capricornio. Son dos signos que están en contrasticia. Contrasticia, sí. Quiere decirse que misteriosamente, y siempre lo digo cuando nos referimos a las contrasticias, la persona se estructura rápidamente y se enfoca en temas siempre cuando lo que hay que enfrentar son situaciones difíciles en las que el otro demanda. Mm. Es decir, el otro no le deja descansar. La demanda en relación con la gente por la que tiene que proveer continuamente le está azuzando para que se sacrifique y se esfuerce. Y bueno, estamos viendo que que ha sido una aproximación a la carta. Sí, Obviamente lo hemos expresado de manera improvisada, como ya comentamos justamente al principio, porque así queríamos que fuera, sí, pero con un poco más de orden la carta está ya dando de sí, pues sus frutos, los va rindiendo poco a poco. sí. El punto es que quedan todavía muchos elementos a tener en cuenta y varios ángulos de enfoque para que la carta pues tenga toda la dimensión que podría aportar, como por ejemplo los ciclos celíacos, como por ejemplo la disposición de los aspectos superiores, y en los ciclos celíacos la posición de los planetas se encuentran en su hegemonía, también las triplicidades, el análisis de las triplicidades, que lo hemos hecho muy sumariamente, Sí. el tema de los términos, que no hemos abordado y que también Ujú. son fundamentales, por ejemplo, cuando estamos evaluando tanto a Júpiter como a Mercurio, a pesar de que Júpiter y Mercurio se encuentran en el mismo signo y están, por lo tanto, a disposición de Mercurio, no están igualmente retribuidos. Mercurio está retribuido por sí mismo, es decir, Sí, está, en sus es, términos. está en Mm. sus términos, pero sin embargo Júpiter está en los suyos. Ese punto, que ambos estén retribuidos por factores diversos, Sí, hacen que en sus expectativas la persona maneje enfrentar o invertir en relación con el sacrificio de un modo que no se condice completamente del modo en que provee para sus propias necesidades la persona. no sé si he entendido bien lo que quieres decir. Bueno, a ver, cuando nosotros estamos viendo planeta en un signo, es Mm. como dijéramos que está trabajando para un jefe, ¿no? Sí, Ahora bien, una cosa es trabajar para el jefe y otra cosa es quién te paga. Quien te paga sí, normalmente no es el es el jefe. término, eso sí que lo entiendo, sí, sí. Es decir, cuando estamos viendo el factor retributivo tiene que ver con el término. O sea, en qué términos estoy trabajando para el regente del signo. Mm. ¿Cuáles son mis intereses? ¿Cuáles son los intereses detrás de la acción que yo Mm. realizo trabajando para el señor del signo? Aquí están sus propios intereses, actuando bajo sus propios intereses. Tanto Mercurio, Júpiter. Mercurio, Sí, Mercurio, que es en sí quien manda ahí. Ahora bien, quien está Júpiter, sin embargo, lo está también haciendo bajo los suyos propios, sí, bajo sus intereses. La motivación de obtener, de trascender a través de satisfacer las demandas familiares y la capacidad de proyectarlo como expectativas a sí. través del esfuerzo abnegado, materializado a través de los recursos que la persona aporta, está más en relación.
con sus habilidades y sus capacidades naturales que con la satisfacción de sus propias necesidades básicas en las expectativas. Lo cual quiere decir, lo cual quiere decir que si Mercurio es un Mercurio muy enfocado en sobrevivir Sí, y en proyectarse ambiciosamente en tratar de lograr un capital, sí, Júpiter, sin embargo, la función de Júpiter está más bien abocada a dar estabilidad al fundamento, es decir, a la familia o lo que funde, sí, y a sí. proveer por las posibles contingencias. En ese sentido hay un divorcio. ¿Por qué? Porque Júpiter en su acción es el signo contrario a Mercurio en su ser. Y Mercurio en su ser pretende salir y satisfacer su propia demanda, mientras que en su hacer Júpiter está siempre pensando en satisfacer las demandas del prójimo. Hay un divorcio. Pero el hecho de que Mercurio reciba a Júpiter no palia ese divorcio. Lo palía, evidentemente, hace que Júpiter pues esté nutriendo a lo que son los recursos personales en Sí. sus expectativas. Accidentalmente, obviamente, en ese sentido, ¿vale? Ujú, Porque no es lo que busca, no es lo que pretende. ujú, ujú. O sea, si a esta persona le dices que va a tener que luchar en relación con sus expectativas o que sus expectativas han de estar centradas en satisfacer su demanda cotidiana y por lo tanto en mantenerse simplemente, la persona reaccionará de forma, la persona reaccionará de forma adversa cuando se lo digas. Sí, Porque en realidad lo que esta persona quiere es hacer valer sus capacidades en relación con lo que hay que enfrentar en sus expectativas y no simplemente por sobrevivir. sí, No busca solamente sobrevivir, busca sí, también desarrollar sus habilidades naturales en relación con lo que tiene que enfrentar en las contingencias. Y en ese sentido, hay una disonancia entre Júpiter y Mercurio. Eso es un análisis que nos aporta el hecho de el hecho de el hecho de que los se encuentren términos. otros términos. Pero eso se puede arrastrar a muchos otros factores. O sea, uno de los factores fundamentales, por ejemplo, que cabe entender en una carta, cuando estamos hablando acerca del ascendente, por poner un ejemplo, es el término de ascendente. El término de ascendente es un factor de gobierno muy importante, Mm, porque representa frente a lo que demanda el mundo de la persona, representa aquella compensación que la persona obtiene por esa demanda que el mundo le, le proyecta, ¿vale? sí, Y nuevamente ahí estamos viendo que el ascendente, de acuerdo, pues se encuentra en términos de Mercurio. ujú, Entonces eso quiere decir, pues que en general la manera en que tiene de salirse las circunstancias penosas en la adquisición o en el logro de sus objetivos en la vida, están muy condicionados por la necesidad de cubrir sus demandas, material. sus demandas materiales. Es ahí donde estamos viendo claramente la preeminencia del factor tierra, ¿no? La carta, Sí. el elemento tierra. Ujú, Pero bueno, eh, podemos ir paso por paso viendo otro factor muy dominante en la carta, de la misma manera que vemos que Mercurio pues domina sobre el ascendente y también a la domina luna. sobre Júpiter. Ah, no, perdón, no, no. Sí. La Luna y Saturno se encuentran en términos de otro, bueno, Saturno, ¿no? Saturno se encuentra en términos de Júpiter. Bueno, tiene Sí. mucha lógica, ¿eh? Que se encuentre en términos de Júpiter. Ujú. ¿Por qué? Porque eso lo que está diciendo es que la gran capacidad que tiene la persona de enfrentar los compromisos y el triunfo de esta persona en trabajos subalternos y de servicio, es decir, que sea tan bueno en lo que hace para otros, Mm, abnegadamente, frente a las situaciones difíciles, tiene mucho que ver con sus capacidades naturales de provisión. Y tiene mucho que ver con la 5 y la 8 la 11. en la 11 disposición de Mercurio. Mm, Claro, eso es problemático también, porque eso indica una instrumentalización y un menosprecio por parte de la gente que lo emplea de las mm, capacidades por las cuales esta persona se vuelve rentable para ellos.
Como si yo, por ejemplo, pues te tuviera en nómina, ¿de acuerdo? Y por aquellas cosas que sabes hacer mejor, pues continuamente te estuviera reprimiendo. ¿Me explico? Sí. Entonces, por un lado te reprimo y por otro lado me beneficio pues de aquello que reprimo en ti. ¿Mm? Es una cosa que le pasa a esta persona de manera muy notable en los trabajos en los que está. Da mucho, da mucho rendimiento, pero en general es una persona a la que no se aprecia por sus verdaderas cualidades, a Mm, pesar de que el otro se lucra de ellas. ujú, Y también, también el otro se aprovecha de la tendencia que esta persona tiene a hacer volar, hacer volar palomas, ¿no? A proyectar sueños ujú. que son factibles, pero a los que se resisten con uñas y dientes sus deudos, es decir, su familia y sus empleadores. Todos le están poniendo la bota para que no salga del lugar en donde es conveniente que se encuentre por lo rentable que les resulta. Muy bien. Bueno, es una persona relativamente joven, Sí, del 89 es. por lo tanto, pues bueno, tiene 35 años. Está, de Sí. todas 36, maneras, 35, 36, 35, 36. 36, relativamente joven. Sí. Vamos a ver cómo en estos tiempos va a poder enfrentar esta situación. Por de pronto, tiene con la entrada de Saturno en Aries un expediente bastante, a lo largo de estos 2 años y medio, es un expediente bastante complicado con la familia. Ujú. Bueno, Saturno es el regente de la séptima. Sí, los compromisos familiares este año van a dar muchos problemas a la persona. Mm. Me inclino a pensar que relacionado pues con sus padres y hermanos o con los padres y hermanos de su pareja, si la tienen. Mm. Muy bien, pues ¿quieres que lo dejemos aquí o...? Bueno, muy bien. Sí, está bien, ha sido una Vale. buena mejora hacia el final, pero eso hay que advertirlo al principio. Cuando se hace una carta improvisada, al principio son tentativas, ¿no? Según va pasando la carta, se van viendo todos los factores, cómo se van trabando entre sí. Ujú. Sí, pues tengo agendada también para los próximos podcasts también una carta astral, otra nueva. Entonces también podemos ir mostrando otras cosas también. Perfecto, muy bien. Vale, Pues nada, hemos tenido este podcast que voy a subir hoy mismo, a ver si es vale. posible. Y dentro de un rato, pues los que estáis aquí, bueno, nosotros venimos del pasado, es decir, no nos estáis escuchando en directo. Y ahora pues vamos a subir el podcast pues, para que nos digáis qué os parece. ¿Mm? Muy bien. Un Pues hasta abrazo para pronto. todos, un saludo para Nazaret y aquí damos por terminada nuestra reunión.